studying the woman ver at aquí a la the well. mujer cerca al pozo y cómo el Señor Jesucristo se encuentra con ella. Bueno, vamos a comenzar aquí en el versículo 4. Hemos estudiado el Evangelio de Juan y llegamos hasta acá. Vamos a Juan 4, versículo 4, y titula La mujer cerca al pozo. El encuentro entre la mujer que está cerca al pozo con el Señor Jesucristo. Y vemos cómo es que el Señor Jesucristo tiene que pasar por Samaria. Como algunas personas mencionan esto como si fuera una necesidad práctica el pasar por Samaria, como si el Señor Jesucristo no hubiera tenido un propósito. Claro, el Señor Jesucristo no tenía que haber pasado por Samaria. Bueno, fue la ruta más rápida, pero no era la única ruta por la cual él podía ir de vuelta a Jerusalén, a Galilea, perdón. Entonces, bueno, aquí se nos explica en el versículo 1 y se les explica los judíos, perdón, se les dice que ellos no podrían tener ningún contacto con los que vivían en Samaria. Entonces no es algo necesario, como les decía, que el Señor Jesucristo tenía que pasar por ahí. Entonces, esto es triste, el que muchos traductores hablan y dicen y explican que tenían que pasar por ahí por una forma práctica, por así decirlo. Como el Señor Jesucristo, les dije antes, no tenía un propósito. Pero bueno, vemos aquí varias traducciones en inglés traducidos por teólogos liberales. Entonces, bueno, es como utilizan esta traducción. Y aquí, bueno, el apóstol Juan nos explica. Y vamos a ver aquí estas palabras misteriosas que se nos dice aquí, y le era necesario pasar por Samaria. Bueno, sabemos que era parte de su plan, sabemos que él quería y tenía que pasar por ahí, que él tenía un plan, un propósito para pasar por ahí, por Samaria. Él tenía una obra ahí, él tenía que salvar a personas ahí. Esa era su misión. Ese era su ministerio, el que parte de su ministerio que tenía que pasar por ahí, salvar a personas. Entonces él debería y necesitaba ir y pasar por ahí. Y bueno, eh, el apóstol Juan nos explica por qué es que es necesario que tenía que pasar por ahí. Y bueno, como les dije, a otros traductores modernos explicaban que era una necesidad que tenía que pasar por ahí, una necesidad práctica más bien, que él no tenía ninguna misión ahí. Bueno, vamos al versículo 5 y nos dice, Juan capítulo 4 versículo 5 nos dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Bueno, algunas personas piensan que esta ciudad estaba como a unas 8 millas de ahí, de Samaria, y nos dice, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Versículo 6. No estoy ni siquiera comenzando a explicarles, solo quiero enfocarme por principio al cansancio del Señor Jesucristo. No puedo solo verlo de una forma general, porque si se dan cuenta, esto es la primera vez que el apóstol Juan nos explica que el Señor Jesucristo estaba cansado, estaba muy cansado. Él estaba exhausto. Qué cosa más maravillosa si se ponen a pensar. Esto es maravilloso, que la segunda persona de la Trinidad, el Señor de la Gloria, el cual entró en personalidad humana, en cuerpo humano, y a sí mismo llegó a conocer la fatiga y el cansancio como cualquier otro ser humano. Y dice aquí en el versículo 6, allí en el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Él estaba cansado y sediento. Él nunca tuvo un caballo,
excepto la única vez que simbólicamente entró a Jerusalén en un asno, en una mula, sobre una mula. Él nunca tuvo un caballo, una carreta, algo espléndido por la cual él se utilizaba para transporte de una ciudad a otra. No, para nada. Él nunca tuvo nada de estas cosas. Era humilde. Él se humilló a sí mismo para tomar nuestra posición, para tomar nuestro pecado. Por favor, hermanos, hermanas, no vivan de una forma espléndida, por así decirlo. El Señor concede que podamos comprar cosas necesarias, pero no, por favor, no busquen mucho confort en esta vida. Mientras más nos alejamos de la característica que vemos aquí del Señor Jesucristo, la humildad que Él tiene, nos vamos a alejar más de Dios. Él era humilde en cada jornada que Él tomaba. El hombre cayó en el huerto del Edén. Él fue llamado a vivir una vida obediente delante de Dios. Él estaba rodeado de perfección, ahí en el huerto del Edén. Y él cayó de esa gracia. Así que el Señor Jesucristo vino a este mundo a vivir en personalidad humana, y Él tenía que vivir esa perfección que ninguno de nosotros lo hizo. Él tuvo que vivir esa vida perfecta por nosotros, para que Él pueda ser el que iba a llevar nuestro pecado y nuestro castigo en la cruz del Calvario, para que podamos ser salvos. Y aquí vemos cómo es que Él tuvo limitaciones humanas también, para probar su humanidad, que Él realmente llegó a ser un ser humano. Él tuvo carne y hueso como nosotros. Y vemos aquí que aún así Él vivió una vida perfecta. Y Él vino también a este mundo a sentir nuestro dolor. Él sintió nuestro dolor también en la cruz del Calvario, y su divinidad lo sostuvo ahí en la cruz del Calvario. Pero Él pasó dolor. Él fue sujeto a debilidades humanas como nosotros, pero aún así Él tomó el castigo en la cruz del Calvario por nosotros. Y ahora vemos el pozo que estaba allí, el pozo de Jacob, como nos dice el versículo 6. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Vemos la fragilidad del Señor Jesucristo aquí. Bueno, voy ahora al final del versículo 6 y dice, era como la hora sexta, dice. No hay duda, en acordancia a el horario romano. Esto es las 6 de la tarde. Entonces, cuando el clima árido de ese lugar va bajando, entonces vemos aquí en el versículo 7 cómo la mujer vino a sacar agua. Vemos aquí a esta mujer, que no hubo una persona que escuchaba al Señor Jesucristo de una forma tan reluctante, tan reacia, por así decirlo. Versículo 7, veamos, dice, vino una mujer de Samaria, no de la ciudad de Samaria, por así decirlo, pero viene de la región, de algún lugar de ahí, cerca, a este pozo, de alguna villa o algún lugar, tal vez a media milla de ahí, podemos decir. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, de una forma muy educada, claro que sí, dame de beber. Esta es la situación que vemos aquí. La mujer que vino aquí, a este pozo, y aquí vemos al Salvador del mundo que está ahí, pero ella no sabe que es Él. Él es el cual puede salvar las almas y llevarles al cielo, al paraíso, pero ella no tiene idea con quién ella está hablando. Y aquí nos muestra que ella habló con el Señor Jesucristo de una forma reluctante, reacia, por así decirlo.
Bueno, otras personas piensan y tratan de ser optimistas acerca de este encuentro entre la mujer y el Señor Jesucristo y dicen tal vez de que esta mujer está buscando la salvación. No, pero ella es resistente desde el principio hasta el fin de este encuentro. No hay duda en eso. Veamos. Versículo 6. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Aquí está la respuesta de la mujer samaritana. 7 centurias atrás, año 720 antes de Cristo, Samaria cayó, fue conquistada y las personas fueron relocalizadas. Todas esas personas, todos esos pueblos, sin la excepción de los destituidos y los que estaban enfermos y cosas así. Y vinieron los del pueblo de Babilonia a vivir a estos lugares. Y bueno, surgió un nuevo tipo de religión, por así decirlo, que surgió en Israel. Este nuevo tipo de religión fue una fusión, por así decirlo, entre judaísmo y paganismo. Una religión babilónica, Babilonia. Y vemos al pueblo de Samaria en el tiempo de Cristo. Ellos creían en el Pentateuco, en los 5 libros de Moisés, pero en nada más. Entonces ven, la interpretación de estos libros no eran correctos. Pero bueno, esta era la situación. Y ellos tenían su propio tiempo, con dioses paganos. Tal vez que se podía ver incluso desde el pozo donde estaban ahí. Hay un lugar donde se adoraba a esta religión mezclada. Judaísmo y paganismo, a eso estoy hablando. Bueno, de todas formas, aquí vemos el versículo nuevo. La mujer samaritana le dijo al Señor Jesucristo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Bueno, en realidad aquí vemos que el hecho es que sus discípulos dejaron al Señor Jesucristo a comprar comida. Bueno, vemos que ellos fueron a conseguir comida, a comprar comida. Y esta mujer respondió al Señor y vemos a qué se refería. Ella es como de una forma cínica diciendo al Señor Jesucristo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides que yo beba? Que te debes de beber, perdón, yo que soy una mujer samaritana. ¿De qué quieres que te diga? Ella tal vez le estaba diciendo en forma cínica, como decir: ahora es mi tiempo, ¿quieres que te dé de beber? ¿Ahora vas a depender de mí? O una cosa así. Vemos aquí abajo que nos dice: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Bueno, estoy seguro que la mujer no dijo esto, pero se nos pone aquí esto para que entendamos, fue insertado, por así decirlo, para que nos demos cuenta de que los judíos y los samaritanos no tienen trato entre sí. Esta mujer, por así decirlo, decía: yo no tengo trato contigo, tú eres un judío, ¿por qué me pides que te ayude? O una cosa así. Bueno, son especulaciones. Bueno, trata de ser ella difícil, por así decirlo, dura, reacia. Bueno, yo no estoy contra ella, para nada, pero bueno, este es su momento. Y es una persona que habla mucho. Todo lo que ella dice, sin excepción a lo que vengo, ella utiliza muchas palabras al explicar estas cosas. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice: dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. ¿Creen que ella se rió o sonrió cuando escuchó esto? Y bueno, el Señor Jesucristo le dice: si tú supieras quién te está hablando. Dice el Señor Jesucristo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice? Bueno, ella no va a decir: entonces, ¿quién eres tú? No dijo nada de eso. Y bueno, aquí nos dice algo interesante.
Se nos dice algo interesante aquí en el versículo 10. El Señor Jesucristo le dice, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Este no era solo un pozo, el cual acumulaba agua de ahí del pozo, sino que sucede que esta agua de la que se habla viene de un canal. Bueno, es muy profundo este pozo, fue escarbado y todo eso, pero vemos que la superficie de este pozo es una que viene de un agua, viene de una fuente especial, entonces vemos que esa agua es fresca, por así decirlo. Entonces está dando este ejemplo el Señor Jesucristo. Él está hablando de una forma misteriosa, de una forma profunda, espiritual. Y Él daría una bendición espiritual. Pero esta mujer es tan materialista y no ve el lado espiritual y no quiere buscar eso, ni entiende lo que el Señor Jesucristo le está hablando. Y la respuesta a Él le dice, bueno, el Señor Jesucristo le dice, tú le darías y Él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, la respuesta, versículo 11, Señor, ella es respetuosa, le dice, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ella se da cuenta y dice, bueno, tú puedes, si tuvieras una fuente o algo para sacar a esta agua, podrías hacer esto. Pero tú no tienes nada con que sacar esta agua. ¿Cómo es que vas a tener esta agua fresca, por así decirlo, de esta fuente? Pero ni siquiera pasó por su mente de que esto es espiritual. Ahora, muchos de ustedes han hablado a personas y quieren traerlas al Señor Jesucristo y han encontrado lo mismo. Es tan duro hablar a estas personas de las cosas espirituales, y eso es verdad. Y eso fue también con nosotros. Fuimos tan lentos al principio en escuchar de la palabra de Dios. Fuimos tan lentos en entender y escuchar cosas espirituales. Y entonces este pasaje nos representa a cada uno de nosotros. Esta mujer, ella no entendía nada espiritual, solo lo material. Entonces ella se justifica de una forma material, vemos aquí cómo es que se justifica en el versículo 12 y nos dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Entonces el Señor Jesucristo le dice algo más, de una forma más firme. Respondió en el versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed. Volverá a tener sed. Esto es una agua material, algo insustancial. ¿Qué haces? Bebes ahora y luego tendrás sed después. ¿Cuántas veces bebes? 10, 20, 30. Volverás a tener sed. ¿Cuántas veces a la semana tú vienes a beber de este pozo? ¿Cuántas veces al mes? ¿Cuántas veces al año tal vez? ¿Cuántas veces en tu vida? Simple agua, y que se tiene que volver a coger una vez más y otra vez más y otra vez más, como todas las cosas en este mundo material. Y tú piensas, bueno, si voy a tener esta cosa en mi vida, esta casa, esta posesión, voy a tener una buena vida, voy a estar mejor y ya no voy a necesitar nada más. O alguna posición en la sociedad, o algún trabajo, o una cosa así, todo sería mejor. Y luego tienes eso, y luego vuelves a tomar una cosa, y vuelves una vez más. Esta vida está llena de obsesiones. Cuando conseguimos una cosa, necesitamos otra fuente de alegría, otra fuente de gozo, aquí y allá. Constantemente la gente necesita esto.